Hoy en el Ocultario nos adentramos en los pliegues de la historia más sombría de las montañas del Maestrazgo. Un lugar donde la roca parece haber absorbido los gritos de miles de desesperados a lo largo de los siglos. Nos trasladamos a un enclave geográfico único, el Santuario de la Balma, donde la fe y la superstición se entrelazaron en un abrazo eterno y perturbador. Exploraremos los misterios de una virgen aparecida a un pastor manco y la evolución de un culto que terminó convirtiéndose en el epicentro de los exorcismos masivos más impactantes de España. Conoceremos a las enigmáticas brujas de Caspe, mujeres de negro que desafiaron a la Iglesia y a la ciencia para enfrentarse cara a cara con lo que ellos llamaban el demonio. Es un viaje a través del tiempo, desde la Edad Media hasta los albores de la Guerra Civil, rescatando testimonios de posesiones, levitaciones y un fervor que desafía toda lógica racional. Descubriremos qué sucedía en el interior de esas cuevas angostas donde el aire se volvía irrespirable entre cánticos ancestrales y lazos de colores. Una crónica de dolor, milagros inexplicables y el eco de una frase rotunda que cambió el destino de este santuario para siempre. Bienvenidos al Ocultario. Todo comenzó en el año 1308, en una época donde la geografía del Maestrazgo castellonense presentaba un desafío casi insuperable por su difícil acceso. Cuenta la leyenda que un pastor, marcado por la desgracia de tener un brazo mal formado, se encontraba en el abrigo de la montaña cuando la Virgen se le apareció de entre las sombras de las rocas. Aquella entidad celestial le hizo una promesa asombrosa. Si construía allí mismo una ermita, sanaría su extremidad. El milagro se consumó de forma instantánea y como prueba de su presencia, el pastor halló en la cueva una talla de la Virgen, que hoy conocemos como la Virgen de la Balma. La historia narra que el cura local intentó trasladar la imagen a la iglesia de Zorita del Maestrazgo, pero desafiando toda lógica física, la talla desaparecía de la iglesia para ser encontrada de nuevo en la soledad de la cueva. Este acto de voluntad divina forzó la construcción del santuario en el mismo sitio de la aparición, convirtiéndose la Virgen en la protectora absoluta de la región. El edificio, datado en el siglo XIV y reformado en 1667, es una estructura fascinante, mitad obra humana y mitad gruta natural, con una fachada renacentista integrada perfectamente en la piedra viva de la montaña. El interior es un laberinto irregular, donde las paredes, el techo y el suelo son la propia roca, exigiendo que los visitantes se muevan con suma precaución para no golpearse la cabeza en las zonas más angostas. Desde tiempos medievales, el lugar se convirtió en un imán para las peregrinaciones, especialmente ante catástrofes colectivas como sequías o epidemias, ya que la Virgen de la Balma se ganó una reputación de milagrosa y poderosa. Se dice que en este lugar se respira una energía mística especial, cargada de leyendas y un misticismo que envuelve al visitante apenas cruza el umbral de piedra. Lo que comenzó como un refugio de fe para pedir favores generales mutó gradualmente hacia necesidades mucho más oscuras, la expulsión de supuestos demonios del cuerpo de los seres queridos. Durante siglos, el santuario fue el escenario de prácticas de exorcismo, que aunque inicialmente estaban bajo el control del párroco local y contaban con el visto bueno de la jerarquía católica, pronto escaparon a toda supervisión institucional. Con el paso del tiempo, la atmósfera del Santuario de la Balma se transformó en una mezcolanza infernal de fenómenos paranormales, brujería, espiritismo y supuestas posesiones que atraían a gente de todos los rincones del país e incluso del extranjero. El punto álgido de esta actividad ocurría durante el mes de septiembre, especialmente en los 3 días previos a la festividad de la Virgen, el 8 de septiembre. En estas fechas, un grupo de mujeres enigmáticas conocidas como las Caspolinas o Carolinas, procedentes de la localidad aragonesa de Caspe, tomaban el control absoluto de los rituales. Estas mujeres, descritas como ancianas de tez cetrina, rostros cadavéricos y manos huesudas, vestían de riguroso luto y se erigían en las maestras de ceremonias de una lucha brutal contra el maligno.
No eran brujas en el sentido estricto, según algunos, sino más bien figuras que aprovechaban el silencio, la nocturnidad y la desesperación de los peregrinos como un modus vivendi, viviendo de las limosnas y manteniendo la parafernalia del santuario. Los enfermos, denominados malignas o endemoniados, eran arrastrados a la fuerza hacia el interior de las cuevas, en medio de contorsiones violentas y gritos desgarradores que se oían desde la lejanía. La montaña quedaba envuelta por una atmósfera de terror, superstición y brutalidad durante esos 3 días. Una vez dentro, los familiares debían sujetar con firmeza a los poseídos, mientras las caspolinas iniciaban sus rituales paganos, que incluían cánticos ancestrales, plegarias y el uso de agua bendita arrojada directamente al rostro de los afectados. El elemento central del exorcismo era la colocación de lazos o cintas de color azul en los dedos de las manos y de los pies. La creencia popular sostenía que el demonio debía abandonar el cuerpo por las extremidades. Si lo hacía por los ojos, la boca o los oídos, el individuo quedaría ciego, mudo o sordo para siempre. La multitud, apiñada en la oscuridad de la gruta como una masa amorfa que jadeaba y rezaba, entraba en un estado de histeria colectiva y éxtasis ante el menor indicio de que un lazo se soltaba, señal interpretada como el triunfo del bien sobre el mal. Los testimonios sugieren que muchas de las prácticas incluían friegas y tocamientos por parte de las brujas que en ocasiones llevaban a los enfermos a estados de paroxismo e incluso orgasmos sexuales, mezclados con ataques epilépticos y convulsiones. Los endemoniados perdían el control de sí mismos, desgarrándose la ropa y quedando desnudos, en lo que algunos cronistas describieron como auténticas orgías de locura en el suelo del santuario. Aunque la mayoría de los casos podrían atribuirse a la epilepsia, la histeria o enfermedades mentales ignoradas por la época, los registros indican que hubo fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Entre la multitud de desesperados que buscaban sanación, surgieron casos específicos que quedaron grabados en la memoria colectiva y en los informes de las autoridades locales por su naturaleza insólita. El periodista Alardo Prat documentó en 1929 su estancia de 3 días en el santuario, publicando sus experiencias en el libro 3 días con los endemoniados, donde describió escenas de una tragedia humana incalculable bajo el dominio de lo que creían era Satán. Entre estos relatos destaca el de Mariano Oliver, el endemoniado de Caspe, de quien se dice que llegó a levitar varios palmos sobre el suelo ante la mirada atónita de cientos de testigos. También es célebre el caso de Josefa Monterde, una mujer de 33 años cuya fuerza sobrehumana requería que 5 hombres la sujetaran mientras profería blasfemias con una voz ronca y monstruosa digna del propio demonio. No menos perturbadora fue la historia de Rosario Usó Petit, una niña de tan solo 12 años que, durante su supuesto exorcismo el 8 de septiembre de 1929, mostró la capacidad de profetizar el futuro con un acierto escalofriante y, según algunos testimonios, también llegó a levitar durante la misa mayor. Otros fenómenos documentados incluían la telequinesis, la xenoglosia y la capacidad de hablar con los muertos, lo que alimentaba aún más el aura de misterio del lugar. Sin embargo, este espectáculo de fe y sombras atrajo finalmente la atención de las fuerzas del orden. Con la llegada de la Segunda República y el posterior fin de la Guerra Civil en 1939, las autoridades decidieron erradicar estas costumbres de raíz. Se cuenta que un comandante de la Guardia Civil, José Pitarch, fue el encargado de poner fin a los ceremoniales. La leyenda popular narra que cuando las caspolinas intentaron acceder de nuevo al santuario tras la guerra, un guardia se interpuso en la puerta y con contundencia sentenció: «Aquí no entra ni Dios». A partir de ese momento, los rituales masivos de las brujas desaparecieron, aunque el santuario nunca perdió su carácter sagrado. Hoy en día, La Balma sigue siendo un lugar de peregrinación, pero el silencio ha sustituido a los alaridos. En una sala del templo, cientos de exvotos, vestidos de comunión, fotos, gorras de soldados y ofrendas variopintas, cuelgan de los muros como testigos mudos de favores pedidos y milagros recibidos.
A pesar del tiempo transcurrido, algunos visitantes aseguran que al ocultarse el sol todavía se pueden oír ecos de gritos desgarradores y cánticos ancestrales filtrándose por las grietas de la montaña. El santuario de la Balma permanece como un recordatorio de la delgada línea que separa la devoción de la locura y de cómo el ser humano, en su desesperación, es capaz de asomarse al abismo para encontrar consuelo en lo inexplicable. La historia de los endemoniados nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el peso de la ignorancia y la fuerza inquebrantable de la esperanza en los momentos de mayor oscuridad. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.